Buenas noches a todos. El propósito de esta charla es hablarles del algoritmo de Cosarajo para la determinación de los componentes fuertemente conexos en un grafo dirigido. Entonces, pues aquí tenemos primero unas diapositivas que voy a agrandar un poquito. Entonces, básicamente, pues tenemos que el algoritmo de Cosarajo lo propuso este señor Sambasiva Rao Cosarajo en 1978, aunque básicamente él lo propuso, aunque no hizo ninguna publicación con el artículo. Entonces, algún tiempo después, en un libro de Ajo y Apócrifo o algo así, ellos hablaron de este algoritmo y le dieron los créditos a Cosarajo y también a otro señor de apellido Charmir, algo así, no recuerdo exactamente su apellido. Particularmente como la mayoría de algoritmos para componentes conexos, componentes conexos fuertes, tiene una complejidad temporal y espacial lineal, siempre y cuando se utilice una representación de grafo a través de listas de adyacencia. Si uno está trabajando con otra representación, con matrices de adyacencia, por ejemplo, pues se puede aplicar el algoritmo, pero la complejidad del algoritmo va a ser cuadrática, que digamos es la implicación de trabajar con la representación de matriz de adyacencia, que no es tan buena por lo general, pero hay escenarios donde la representación con matriz de adyacencia puede que luzca más conveniente. Entonces, en esta charla, en la implementación que veremos más adelante, pues trabajaremos con listas de adyacencia. Entonces, básicamente el algoritmo está basado o saca provecho del hecho de que si uno plantea el grafo traspuesto, el grafo sobre el cual se quiere hallar los componentes conexos, ese grafo traspuesto tiene exactamente los mismos componentes fuertemente conexos. Entonces, digamos, una presentación de algorítmicamente lo que hace este procedimiento. Entonces, básicamente, inicialmente hace una búsqueda primero en profundidad sobre el grafo que se recibe, que aquí lo denotamos como G, y a partir de esa búsqueda en primera profundidad obtiene el orden topológico que vamos a denotar OR del grafo en estudio, ¿sí? Esto digamos que este primer paso es dependiendo de la terminología con la que uno esté familiarizada, algunos pueden hablar del orden topológico, quien esté familiarizado con la presentación que hacen en Corment del algoritmo para componentes fuertemente conexos, ellos ahí hablan primero no hablan de un orden topológico, sino que hablan de el orden inverso a partir del tiempo de finalización en el cual se encuentra el grafo. Entonces hay que recordar que cuando se hace un DFS sobre los nodos de un grafo, entonces uno va recorriendo el grafo y va encontrando cada nodo en algún momento. Entonces, digamos que cada vez que se encuentra el nodo, se le asigna un valor numérico que empezaría, por así decirlo, en uno, en el primer nodo. Entonces, ese primer momento donde el algoritmo llega a un nodo cualquiera es el tiempo por así decirlo, el tiempo en el que se encuentra el nodo. Pero también interesa otro tiempo, que es el tiempo en el cual se ha hecho la exploración sobre todos los hijos de ese nodo. Ese va a ser el tiempo de finalización. Entonces, otra posible presentación para lo que hace este algoritmo que uno puede encontrar en algunos textos, no habla explícitamente del orden topológico, sino que habla de hacer el primer DFS y luego obtener a partir de eso los tiempos de finalización de todos los nodos en el grafo y luego trabajar sobre esos tiempos de finalización desde el nodo que tiene mayor tiempo de finalización, lo va recorriendo hasta el nodo que tiene menor tiempo de finalización. Pero pues nosotros sabemos que básicamente eso que estoy mencionando es en esencia el orden topológico del grafo. Entonces, sin embargo, si uno tiene la oportunidad de encontrarse con otros textos, entonces hay que entender, digamos, que dependiendo de las preferencias del autor, uno puede encontrar de que le hablen directamente el orden topológico o que le hablen de este ordenamiento de acuerdo al tiempo de finalización cuando se hace el primer DFS. Entonces se hace la primera búsqueda en profundidad. Después de eso,
recordemos también que en ese primer paso, la búsqueda en profundidad, cuando se trabaja sobre listas de adyacencia, tiene una complejidad lineal con respecto al número de aristas y al número de nodos en el grafo. Entonces, después de hacer esa primera búsqueda en profundidad, se obtiene el grafo transpuesto del grafo original. Obtener ese grafo transpuesto es fácil de hacer, hay que recorrer, digamos, todas las listas de adyacencias de cada nodo en el grafo original y generar, digamos, los vectores o las listas para cada nodo de forma invertida. Eso también se puede hacer en tiempo lineal. Y entonces, una vez se tiene el grafo transpuesto, lo que se hace es que se empieza a hacer un recorrido similar a un DFS, pero la diferencia va a ser que ahora no se van a tomar los nodos en cualquier orden, sino que el orden que se va a seguir para hacer ese nuevo DFS va a ser de acuerdo al orden que está estipulado en el ordenamiento topológico que se encontró para el grafo. O, volviendo a la terminología que utiliza, lo del tiempo de finalización, se empezaría por el nodo que tiene mayor tiempo de finalización en el DFS original hasta el nodo que tiene menor tiempo de finalización. Entonces, para cada nodo que se encuentre de acuerdo al orden topológico, entonces se va a ejecutar una rutina especial que llamamos asignar. Inicialmente se va a llamar asignar pasándole el nodo en cuestión 2 veces. Esa rutina la tenemos definida posteriormente. Y básicamente esa rutina lo que hace es verificar si el nodo B en cuestión ha sido asignado o no a algún componente. Si ya ha sido asignado a algún componente, ignora ese nodo. Si el nodo no ha sido asignado a ningún componente, lo que hace es que asigna B al componente asociado a G, o sea, al G que está recibiendo como parámetro, que va a ser, por así decirlo, el valor que va a referenciar o que va a tener como la identificación del componente que se está creando. Y entonces, después de que se asigna B a ese componente asociado a G, entonces lo que se tiene es que para cada nodo adyacente al nodo, o sea, para cada nodo U que es adyacente al nodo B que estamos procesando, se va a ejecutar el método recursivo asignar, ahora con U y con el mismo G. Entonces, básicamente lo que va a hacer esta rutina asignar es empezar a recorrer todos los hijos del nodo B y una vez se va a empezar a hacer como un DFS, pero recuerden que ahorita no lo va a hacer con respecto al grafo original, sino que lo va a hacer sobre el grafo traspuesto. Entonces, esto digamos que en principio uno podría preguntarse, bueno, eso funciona, pero ¿por qué? ¿Cómo podríamos haber pensado en eso? ¿Cuál es la razón por la cual esta lógica funciona? Entonces, ahora lo que quiero mostrarles, denme un segundo, voy a abrir por acá. Entonces, tenemos por acá un ejemplo de un grafo. Entonces, este grafo es un grafo que tiene 8 nodos, A, B, C, D, E, F, G, H, F, G y H. Entonces, en la parte de abajo aparece el grafo traspuesto del grafo original. Recuerden que el grafo traspuesto son los mismos nodos, pero todas las aristas se ha invertido su dirección. Entonces, cuando se hace un DFS sobre el grafo original, entonces todo va a depender de dónde se inicia el DFS. Supongamos que empezamos en A. Entonces, cuando se empieza en A, lo primero que ocurre, se visita A, y entonces, digamos que ese A va a tener tiempo de descubrimiento 1, y entonces como A tiene un nodo que se desprende del un nodo adyacente, entonces el algoritmo, la búsqueda en profundidad normal, lo que va a hacer es llamarse recursivamente sobre ese hijo. Entonces, en ese caso, él va a procesar el nodo B. Cuando se tiene el nodo B, entonces, si hablamos en términos del ordenamiento topológico, ese nodo A que fue descubierto originalmente quedaría de último en el ordenamiento topológico, ¿sí? Bueno, digamos, no de último en el orden topológico, sino que vamos a generar, realmente va a quedar de primero en el orden topológico, pero dependiendo de la estructura que utilicemos, vamos a almacenarla en la última posición o en la primera posición. Por ejemplo, como vamos a ver más adelante, si implementamos esto en C++ utilizando un vector, lo más conveniente
es colocar a al final del vector por cuestiones de complejidad. Entonces, el caso es que en el ordenamiento topológico tendríamos primero A, lo voy a colocar mejor por acá. Entonces, luego visita B. Cuando encuentra B, entonces él tendría que decir, ah, listo, encontré a B. Entonces, después de eso, como B tiene hijos, él va tiene nodos adyacentes, entonces va a ir a cualquiera de ellos. Entonces, por ejemplo, si asumimos que va a C, entonces ese sería, digamos, el siguiente nodo en el ordenamiento. Pero entonces, ¿qué pasa? Básicamente, después de que visita C, tiene que visitar los nodos que son adyacentes a C. Supongamos que tiene que visitar D. ¿Sí? Luego en D tiene que repetir el procedimiento, tiene que visitar H. Cuando llega a H, entonces, digamos que H no tiene, la única arista que se desprende de H va a H. Entonces, como H ya está visitado, ahí para la búsqueda con respecto a H. Entonces, H sería el primer nodo, el nodo que va a ser finalizado primero. Entonces, sería el nodo que quedaría con menor tiempo de finalización. Entonces, tendríamos en ese punto a H. Entonces, ¿qué pasaría? H quedaría como el primer nodo en el tiempo de finalización, o sea, el nodo que tiene menor tiempo de finalización. Luego, entonces, él tiene que, de acuerdo a lo que establece la búsqueda primero en profundidad, él tiene que devolverse a su padre. Entonces, se devuelve a D. Y entonces, en D, tiene que seguir visitando los hijos que tenga D. Pero el único hijo que tiene D, aparte de H, es C, pero C ya está visitado. Entonces, en ese punto, él se da cuenta que D también ya está, que ya tiene que finalizar D. Entonces, básicamente, sería el segundo nodo en cuanto a tiempo de finalización. Después de eso, vuelve a C, y entonces cuando está en C, tiene que continuar visitando el siguiente hijo no visitado que tenga C. Como G es hijo de C y no está visitado, entonces él va a G, lo marca como visitado. Después de eso, repite el procedimiento sobre G. Trata de visitar todos los nodos que se desprenden de G. Trata de visitar H, pero H ya está visitado. Trata de visitar F, pero F también ya está, no está visitado, entonces procede a visitarlo. Al pararse en F, él intentaría visitar los nodos que se desprenden de F, pero el único nodo que se desprende de F es G, que ya está visitado. Entonces, en ese punto, él dice, ya finalicé F. Entonces, el siguiente nodo que va a tener tiempo de finalización va a ser F. Una vez finaliza F, se vuelve a G y trata de visitar el siguiente nodo no visitado que se desprenda de G, pero en este caso no hay ningún nodo que se desprenda de G que esté sin visitar. Entonces, él se da cuenta que G también termina, se devuelve a C y trata de visitar el siguiente nodo no visitado de C. Como C también ya no tiene ningún nodo que se desprenda del que esté sin visitar, entonces se da cuenta que terminó C, ¿sí? Y entonces viene a B. En B, tiene que visitar el siguiente nodo sin visitar, ya había visitado C, trata de visitar F, pero F ya está visitado, entonces procede a visitar E. Cuando se para en E, tiene que pasar a visitar los nodos que se desprenden de E, que entonces son F y A, pero tanto F como A ya están visitados. Entonces él dice, como ya no hay más nodos pendientes de visitar para E, también finaliza E. Y después de eso, se devuelve hasta B. Como ya B no tiene ningún nodo pendiente de visitar, entonces termina B. Y después de eso, se devuelve hasta A. Como ya no queda ningún nodo pendiente de visitar para A, el siguiente nodo, el último nodo en tiempo de ejecución sería, en tiempo de finalización sería A. Entonces tendríamos este orden, H, D, F, G, C, E, B, A, que sería el ordenamiento de menor a mayor con respecto al tiempo de finalización. Pero si entonces lo ordenamos de mayor a menor con respecto al tiempo de finalización, el orden real sería A, B, E, C, G, F, D y H, que corresponde en efecto a un orden topológico sobre el grafo en cuestión. Entonces, hasta aquí habríamos ejecutado la primera parte del algoritmo de Cosarajo, que lo tenemos por acá, hacer el DFS sobre G y obtener, digamos, su orden topológico o su ordenamiento inverso con respecto al tiempo de finalización.
Entonces, ¿qué dice después el algoritmo Cosarajo? Dice calcule el grafo traspuesto de G. Entonces aquí ya lo tenemos. Este es el grafo traspuesto. Entonces dice, de acuerdo al, o sea, ahorita hago un DFS, pero empezando en el nodo que tiene mayor tiempo de finalización, o en el primer nodo en el orden topológico. Ese primer nodo sería A. Entonces observemos, cuando nos paramos en A, sobre el grafo que tenemos abajo, el grafo traspuesto, entonces él tiene que pasar a recorrer todos los nodos que se desprenden de él. El único nodo, o visitar todos los nodos que se desprenden de él, el único nodo que se desprende de él es E. Entonces, de acuerdo a lo que dice el algoritmo, él pasaría a visitarlo. Entonces, en E, él tendría que visitar todos los nodos que se desprenden de él que están sin visitar. El único nodo que se desprende de él que está sin visitar es B. Entonces, procede a visitarlo. Cuando llega a B, tiene que visitar todos los nodos que se desprenden de él, pero en este caso el único nodo que se desprende de él es A. Entonces, como A ya está visitado, entonces él dice, listo, digamos, hasta aquí he encontrado un componente fuerte, digamos, él trataría de visitar otros hijos que se desprenden de él, es el único, entonces dice hasta aquí, he encontrado, digamos, paro en B, entonces se devuelve a E, como E no tiene ningún elemento pendiente, entonces va A, como A no tiene ningún hijo pendiente, entonces allí lo que ha encontrado es el primer componente conexo, fuertemente conexo del grafo original. Observen que si aislamos los nodos A, B y E, observen que no hay ninguna arista que se desprenda de ese componente hacia los nodos que están por fuera del componente. Eso tiene que ver con una propiedad interesante. ¿Qué pasaría acá? De acuerdo a lo que teníamos en esta diapositiva, teníamos que hay que seguir procesando los nodos de acuerdo al orden que teníamos en el orden topológico. Entonces, como A ya está visitado, entonces ya procesamos A, lo tacho por aquí. Como B y E también ya fueron procesados, o sea, ya están asignados a un componente, también los ignora, y dice que el siguiente nodo que se debe procesar es C. Entonces él se para ahora en C. Después de pararse en C, empieza a hacer la búsqueda en profundidad desde C. Entonces, por ejemplo, él podría en este caso, el único hijo que tiene C es D. Entonces visita D, y cuando se para en D, él entonces tiene que visitar los nodos hijos de D, los nodos adyacentes a D. Pero digamos que el único nodo adyacente a él es C, que ya está visitado. Entonces él dice, con D ya termino, viene a C, como C, el único nodo que tiene pendiente de visitar era B, pero B ya pertenece a un componente conexo, entonces él básicamente lo ignora, ya está visitado. Y observen que en este punto ya en C no se puede, no hay ningún hijo. Entonces los nodos que visité hasta allí, que serían C y D, harían parte del segundo componente conexo. Entonces tendríamos que el primer componente conexo tendría a E y B, el segundo componente fuertemente conexo tendría a C y D. Y observen la siguiente propiedad. Si analizamos únicamente el segundo componente conexo, el segundo componente fuertemente conexo que contiene a C y D, la única arista que sale de algún nodo de ese componente fuertemente conexo es la arista que comunica C con B. Pero entonces observen que ese nodo B que se está comunicando con C es un nodo que hace parte de un componente conexo que ya se calculó. Entonces, aquí hay una propiedad interesante del algoritmo. La propiedad es que una vez se ha determinado los elementos de un componente conexo, o sea, cuando se está procesando un componente conexo, las únicas aristas que salen de ese componente conexo van hacia un componente conexo que ya se ha visitado, que ya se ha procesado. Entonces, el segundo componente fuertemente conexo que tenemos, que es 6D, la única arista que sale de allí es adyacente, o sea, tiene como nodo adyacente B, que hace parte del componente conexo, el primer componente conexo que identificamos. Observa que al tener esto, entonces
tendríamos que seguir procesando los nodos de acuerdo al ordenamiento topológico. C ya fue procesado, D también ya fue procesado. Entonces, cuando él encuentra, aquí lo estoy tachando, pero en el algoritmo, básicamente, esa es la verificación que se hace en el paso 1 del método de la rutina asignar, que dice que si B no ha sido asignado ningún componente. Entonces, cuando ya ha sido asignado ningún componente, esa verificación daría falso. Entonces, el siguiente elemento, de acuerdo al orden topológico que tenemos que visitar es G. Entonces, él se para en G, y entonces desde G, él inicia una búsqueda. Entonces, él va a todos los elementos que se desprenden de C, de G. Entonces, él trata de ir a C, pero la condición dice que el elemento al que trata de ir no debe estar en ningún componente conexo. Como C ya está en un componente conexo calculado previamente, él ignora C. Luego trata de ir a F. Entonces, como F no tiene componente conexo, lo visita y entonces trata de repetir el proceso en F, pero dense cuenta que en F los únicos nodos adyacentes son B y son B, E y G, pero B y E hacen parte de del primer componente conexo y G, digamos que ya fue visitado. Entonces en este punto él dice, ya no tengo más hacia dónde ir, se devuelve a G. En G, él ya no tiene tampoco ningún nodo hacia dónde ir. Entonces los elementos que procesó hasta allí hacen parte del tercer componente conexo. Entonces el tercer componente conexo en este caso tendría a F y a G. Y observen la propiedad. Si aislamos F y G y analizamos las aristas que salen de esos dos nodos, tendríamos la arista que conecta G con C, la arista que conecta F con B y la arista que conecta F con E. Esas aristas son aristas entonces que salen del componente conexo que estamos identificando, pero que salen, que comunican ese componente con componentes conexos que ya habíamos identificado anteriormente. Esa es una propiedad importante y esa propiedad tiene que ver con el tiempo de finalización. Recuerde que siempre estamos procesando los nodos de acuerdo al mayor tiempo de finalización. Entonces, como iniciamos trabajando con el nodo que tenía mayor tiempo de finalización y siempre trabajamos con el nodo que tiene mayor tiempo de finalización que está pendiente, si hubiese algún nodo que tuviese mayor tiempo de finalización, ya lo tendríamos que haber recorrido, ¿sí? Y todos los nodos que tienen mayor tiempo de finalización de un componente, del componente actual que uno está trabajando, son nodos que hacen parte de un componente conexo que ya fue procesado anteriormente. En este punto, entonces, visitamos F y G. F y G ya no están disponibles. Entonces, ya no aparecen disponibles. El siguiente elemento que aparece es H. Entonces, él tiene que procesar H, pero al pararse en H, todas las aristas que se desprenden de él, la arista que comunica H con D o H con G, están comunicando H con elementos que ya están asignados a un componente fuertemente con eso, entonces los ignora. La única arista que queda pendiente es la arista que comunica H con H. Entonces él visita H, como no tiene ningún hijo, ningún nodo adyacente diferente a él, entonces H en este caso haría parte del cuarto componente conexo. Entonces, para este grafo, se estaría determinando que los componentes conexos, básicamente, el primer componente tiene A, B y E, el segundo componente tiene C y D, el tercer componente tiene G y F, y el cuarto componente tiene el elemento H. Entonces, digamos, este sería un ejemplo, digamos, gráfico de la ejecución del algoritmo. Tenemos por acá nuevamente el pseudocódigo para el algoritmo, y entonces aquí es donde uno, digamos, le interesaría implementar este algoritmo. Entonces, cuando uno va a implementar un algoritmo, tiene que primero decidir en qué lenguaje lo va a implementar. Entonces, dependiendo del contexto donde está aplicando el algoritmo, pues uno puede tener ciertas preferencias o ciertas exigencias sobre el lenguaje en el cual se va a implementar. En este caso, la implementación que les voy a mostrar, pues está en C++, porque pues en cuanto a mis preferencias es el lenguaje que más me gusta. Entonces, sin embargo, la implementación que les voy a mostrar no es muy difícil de pasar a otros lenguajes, a Python, a Java o algo, Scala, cualquier otra cosa. Lo segundo que hay que preguntar, ya tienen identificado el lenguaje en el cual se va a implementar, lo segundo que hay que preguntarse es, listo, ¿qué estructuras de datos necesito para implementar el algoritmo? Entonces, es fácil darse cuenta que necesitamos representar el grafo. Entonces, hemos hablado inicialmente
de que el grafo lo íbamos a representar a través de listas de adyacencia. Entonces, si los identificadores de los nodos son números, entonces para hacer una representación con listas de adyacencia es muy simple en C++ trabajar con vectores de enteros para representar listas de adyacencia. Ya dependiendo, si estamos en un contexto más elaborado, donde los identificadores de los nodos sean otra información, sean cadenas, sean caracteres, entonces tendríamos que utilizar una estructura apropiada. Digamos que estuviéramos en un contexto donde los identificadores de los nodos fueran nombres de personas. Entonces, en ese caso, probablemente para implementarlo en C++, la mejor alternativa sería utilizar un mapa que almacene parejas donde la clave sea un string y donde el valor sea un vector de cadenas. Entonces, en esta implementación, que es la implementación más sencilla, vamos a ver simplemente una implementación donde los identificadores de los nodos son números, entonces donde vamos a trabajar el grafo como un vector de vectores de enteros. ¿Sí? Para hacer el DFS inicial, necesitamos algunas estructuras. La estructura que se utiliza en el DFS es una estructura que permite establecer si los nodos ya fueron visitados o no. Entonces necesitamos algo así como un arreglo, un vector de visitados. Necesitamos también, ya dependiendo de algunas cuestiones, si vamos a trabajar con el tiempo de finalización o no, podríamos necesitar un arreglo también que va a tener el tamaño del número de vértices o el número de nodos del grafo. Un arreglo que nos va a permitir determinar, digamos, en qué orden se finaliza cada nodo. Y vamos a necesitar una estructura que va a tener que almacenar el ordenamiento topológico. Entonces la estructura seguramente también va a ser un vector de enteros. Podría ser también una lista, o sea, dependiendo, ahí tendremos que analizar qué preferimos hacer. En este caso, en la implementación que les voy a mostrar, el orden topológico lo vamos a almacenar en un vector. Necesitamos también el grafo traspuesto. Entonces el grafo traspuesto pues también va a ser una representación con listas de adyacencia, entonces va a ser un vector de vectores de enteros. Entonces, observemos entonces por acá la implementación para el algoritmo. Entonces tenemos aquí básicamente las estructuras, algunos elementos que he colocado por facilidad para evitar tener que pasar tantos datos como parámetros. Los he colocado como variables globales en el archivo. Entonces tenemos un primer mapa para... No, perdón, este no es el archivo. Ese archivo se los vamos a mostrar ahorita. Tenemos por acá un primer vector de vectores de enteros que va a ser la lista de adyacencia para el grafo original. Luego tenemos un vector de vectores de enteros que va a ser la lista de adyacencia para el grafo traspuesto. Luego vamos a tener un vector un arreglo de visitados que va a ser booleano, un vector de enteros para el ordenamiento topológico, y por acá tenemos un arreglo de enteros que básicamente está asociado que va a permitir relacionar cada nodo con un identificador del componente conexo al cual pertenece. Por acá, si quisiéramos, por ejemplo, tener almacenados cada uno de los componentes, entonces podemos utilizar un vector de enteros donde almacenaríamos los identificadores de cada uno de los componentes que identificamos. Entonces, tenemos por acá básicamente unas primeras, digamos, instrucciones que permiten leer de la línea de comando la información necesaria para crear el grafo. Entonces, por ejemplo, estamos leyendo n, que representaría el número de nodos del grafo, m, que representaría el número de aristas. Luego se lee m líneas, por así decirlo, donde van a haber dos valores, que vamos a almacenar los valores AUS1 y AUS2. Básicamente eso van a representar una arista, la arista de origen y la arista de destino. AUS1 sería la lista de origen, AUS2 sería la lista de destino. Entonces, en este caso, básicamente lo que hacemos es colocar en el vector que representa la lista de adyacencia, en la posición AUS1 vamos a agregar a ese vector el elemento AUS2. Observen que aquí creamos directamente el grafo traspuesto. En el pseudocódigo que tenemos anteriormente, primero hacíamos el DFS,
pero como estamos aquí creando el grafo, es mucho mejor. En la medida que creamos el grafo original, también podemos crear el grafo traspuesto. En el grafo traspuesto, lo que tenemos es que lo que era el nodo de destino en el grafo original va a ser ahorita el nodo origen, y lo que era el nodo origen va a ser ahora el nodo destino. Entonces, después de esto, invocamos a un procedimiento llamado Kozarahu que tiene la implementación del algoritmo de Kozarahu. Entonces, el algoritmo de Kozarahu empieza aquí. Básicamente, entonces, va a ser un DFS. Ese DFS va a estar representado por la función Kozarahu-aus. Entonces, ¿qué va a pasar? En Kozarahu-aus va a visitar, digamos, cada uno de los n grafos, de los n nodos. Los nodos van a estar indexados desde 0 hasta n-1. Entonces va a invocar a Kozarahu-aus con cada uno de los nodos, desde 0 hasta n-1. En Kozarahu-aus, ¿qué va a pasar? En Kozarahu-aus va a verificar si el nodo en el cual está, que denotamos como B, no está visitado. Si no está visitado, significa que está haciendo el DFS. Entonces, si no está visitado, procede a marcarlo como visitado. Después de eso, va a recorrer la lista de adyacencia asociada al nodo B. Eso es lo que hacemos en este ciclo for que tenemos por acá. Y entonces lo que vamos a hacer es invocar a Kozarahu-aus con cada uno de los nodos adyacentes del nodo B. Posteriormente, una vez se ha terminado este ciclo, añadimos al final del vector OR el nodo B en cuestión. Entonces aquí, básicamente, a través del procedimiento Kozarahu-aus, estamos implementando el primer DFS, y al hacer este pushback sobre el vector OR, lo que estamos haciendo es construyendo el ordenamiento topológico, pero observen que en este caso el ordenamiento topológico, los elementos se están colocando al final del vector. Entonces el ordenamiento topológico real va a ir recorriendo el vector desde la última posición hacia la primera posición. O sea, en el orden topológico, la última posición del vector va a ser la primera posición del orden topológico. Y así se va a avanzar hasta la posición 0 del vector, que va a ser la última posición del orden topológico. Entonces, una vez, digamos, terminamos este ciclo donde se invocó para todos los nodos del grafo, se invocó el procedimiento Kozarahu-aus que representa el primer DFS que teníamos en nuestro algoritmo. Entonces, vamos a empezar con el segundo DFS, que se hace sobre el grafo traspuesto y que permite identificar los diferentes componentes conexos. Inicialmente vamos a asumir, vamos a tener una variable en un SSC que básicamente cuenta cuántos componentes conexos se han encontrado. Inicialmente no hemos encontrado ninguno, entonces por eso se inicializa en 0. Luego entonces establecemos que para todos los nodos del grafo, el componente conexo al cual pertenece no lo hemos encontrado. Eso lo vamos a anotar como -1. Entonces, ¿qué va a pasar? Vamos a empezar a recorrer y observen cómo se hace este ciclo. Se va desde i igual a n-1 hasta i mayor o igual a 0. Entonces, la intención aquí es recorrer el arreglo, el vector OR que creamos, que tiene el ordenamiento topológico, desde la última posición hasta la primera posición. ¿Sí? Entonces, en este caso, estamos implementando esa parte de recorrer el grafo, digamos, el grafo traspuesto de acuerdo al orden topológico del grafo original. O, en otros términos, sería recorrer los nodos de acuerdo al mayor tiempo de finalización, empezando en el mayor tiempo de finalización hasta el nodo que tiene el menor tiempo de finalización. Entonces, ¿qué se va a hacer inicialmente? Se va a preguntar si el elemento i que está en el ordenamiento topológico, si ya tiene o no un componente fuertemente conexo. Eso se hace en esta verificación. Se pregunta si el componente fuertemente conexo asociado al elemento actual del orden en el cual estoy recorriendo es igual a -1. Si es igual a -1, significa que ese nodo no tiene todavía un componente conexo determinado. Entonces, ¿qué va a pasar? En este caso vamos a decir, mire, ya aquí empiezo a construir un componente conexo. Entonces incrementamos un SC en 1. Luego colocamos en el vector SC nodos, que es el vector que nos va a permitir almacenar los diferentes componentes conexos. Colocamos allí, inicializamos, digamos, un primer vector que nos va a permitir representar el primer componente conexo. Y entonces invocamos a la función asignar, pasándole como parámetro el nodo actual que tenemos 2 veces, tal cual como lo teníamos en el pseudocódigo que les mostré hace un rato. Entonces llamamos a la función asignar, que está definida por acá. La función asignar recibe un U y un B, y entonces lo que hace inicialmente es decir que el componente conexo asociado a U va a ser B.
Entonces, después de eso, establece que va a colocar en el vector SC-nodos que tiene los vectores que representan los diferentes componentes, va a colocar en el componente en el cual estemos trabajando en este momento, va a colocar el nodo U con el cual se hizo la invocación de asignar. Luego se va a recorrer los diferentes, la lista de adyacencia asociada al nodo U, y entonces se va a preguntar si cada uno de los elementos adyacentes al nodo U ya tienen un componente asignado o no lo tienen. Para saber que no lo tiene, es suficiente con verificar que el valor que tiene asignado ese elemento en cuestión en el vector SCCIN sea igual a -1. O sea, si no tiene un componente conexo asignado, entonces va a llamar recursivamente a la función asignar, ahora con el hijo, con cada hijo del nodo U, y manteniendo el nodo B, que básicamente su único propósito es como servir de identificador del componente conexo en el cual estamos trabajando. Entonces, cuando él por fin termina este ciclo, ha terminado de construir el componente, y entonces él volvería acá, pero al volver acá a la función principal, ya van a haber algunas posiciones del vector SCCIN que ya van a tener valores asignados, porque ya van a haber nodos que están asignados a algún componente conexo. Entonces se va a proseguir con el siguiente nodo que no tenga un componente conexo asignado, y se va a repetir el procedimiento hasta que termina. Una vez se ha terminado entonces este procedimiento, vamos a tener en la variable NUNSC almacenado cuántos componentes conexos se encontró. Vamos a tener en la variable SCC nodos, vamos a tener cada uno de un conjunto de vectores, un vector de vectores, donde cada vector interno va a tener los elementos que hacen parte de cada componente conexo. Entonces, en este archivo que va a estar disponible en el material del curso, vamos, después de que se realiza la invocación a Cosarahu, entonces tenemos que se imprime el total de componentes conexos, y luego se imprime cada uno de los componentes conexos. Entonces, este sería el algoritmo. Digamos, una vez uno tiene claridad sobre lo que hace el algoritmo, sigue lo que establece ese código, el algoritmo, y tiene claro, digamos, las estructuras de datos que va a utilizar, por qué las va a utilizar, entonces, digamos que es relativamente fácil de implementar. Es fácil darse cuenta que este algoritmo corre en tiempo lineal, ¿sí? Observen que es importante allí, entonces, las estructuras que utilizamos para garantizar que no hay como algo en la estructura que empeore la complejidad. Aquí es clave, por ejemplo, si utilizamos para almacenar el orden topológico un vector, lo tenemos que utilizar de tal manera que las inserciones al vector se hagan en tiempo constante. Y sabemos que para agregar elementos en un vector, tendremos que hacerlo al final, porque la inserción de un vector en la última posición del vector tiene una complejidad constante amortizada, o sea que en promedio es constante en todas las invocaciones. Entonces, esta es la implementación. Ahora, lo que quiero mostrarles es una aplicación sencilla del algoritmo de componentes fuertemente conexos en un problema particular. Entonces, el problema que les voy a mostrar es un problema de la plataforma UA, que luego les voy a mostrar la solución. Primero quiero que veamos por acá la descripción del problema. Entonces, el problema es el problema 1229, que se llama Subdictionary. Entonces, en esencia, nos hablan de que en un diccionario hay una lista de palabras que están ordenadas alfabéticamente. Nos dicen entonces que lo que uno esperaría de un diccionario es que, o sea, en el diccionario uno va a encontrar palabras y va a encontrar definiciones de esas palabras, pero esas definiciones de las palabras está también en palabras. Entonces, lo que uno quisiera es que cualquier palabra que esté dentro de la definición de otra palabra también esté en el diccionario. Entonces, si yo tengo la palabra algo y defino algo con las palabras palabra 1 y palabra 2, yo quisiera que en el diccionario también estuviera la definición de palabra 1 y palabra 2. Entonces, que si en el diccionario se definen n palabras, solo se utilicen en sus definiciones esas n palabras. Entonces, luego nos hablan de lo que es el concepto de un subdiccionario. Un subdiccionario dice que es una parte de un diccionario que uno podría publicar como si fuese un diccionario. O sea, es como tal
una serie de palabras dentro del diccionario grande que funcionan por sí solas como si fueran un diccionario. O sea que todas las palabras que están allí están definidas utilizando las palabras que están definidas en ese diccionario. Entonces, básicamente luego lo que nos piden es que nos van a decir, nos van a dar, digamos, la información sobre una base de datos donde se tienen palabras y se tienen definiciones, y lo que queremos determinar es cuál es el subdiccionario más pequeño que se puede conformar a partir de esas palabras. Entonces, la descripción de la entrada es muy sencilla. Nos dice que primero que van a haber múltiples casos de prueba, que el primer caso de prueba, o sea, que cada caso de prueba va a tener un primer número n. En este caso el n es pequeño, va entre 1 y 100, y entonces básicamente Cn representa el número de palabras que hay en el diccionario. Entonces dice después de eso que van a haber n líneas. Esas n líneas van a tener la palabra en cuestión y la definición de esa palabra. Entonces dice que todas las palabras van a estar, van a utilizar únicamente caracteres del alfabeto, y que van a ser siempre palabras de menos de 25 caracteres. Entonces vemos aquí un ejemplo de la entrada para el problema. Nos dice que van a haber 5 palabras, luego hay 5 líneas, y entonces hay 5 palabras en este diccionario. Está la palabra que tiene la A, la U y la E, está la palabra doy, está la palabra HWEQLO, está la palabra OIZR y está la palabra PIQOI. Entonces nos dicen que la definición de la palabra AUE pues corresponde a estas 3 palabras, que la definición de la palabra doy corresponde a esas 3 palabras, así. Observen que aquí hay un detalle importante. Tenemos que las palabras pueden utilizar otras palabras varias veces, y también podemos tener referencias cruzadas, o sea que una palabra se defina en términos de otra, pero cuando vamos a la definición de esa palabra, utiliza la primera palabra. En este caso no hay un caso como tal. Sí, observenlo, tenemos aquí. La palabra AV utiliza la palabra picoy, pero la palabra picoy utiliza la palabra AV. Entonces nos piden determinar el diccionario más pequeño, el subdiccionario más pequeño que se puede construir a partir de este diccionario. Entonces, la cuestión aquí es tratar de entender de qué manera utilizar. Bueno, habría que primero convencerse porque este problema se puede resolver con componentes fuertemente conexos, y tratar de entender qué representan los componentes fuertemente conexos con respecto al diccionario. Esos componentes en este caso, si uno planteara un grafo para esta entrada, entonces podríamos tratar de hacerlo por acá. Entonces tendríamos 5 palabras. Aquí disculpen mi pulso, voy a tratar de dibujar el grafo que nos están presentando en la entrada del problema. Aquí tenemos los 5 nodos. Entonces vamos a tratar de dibujar el grafo en cuestión. Entonces aquí está la palabra. Bueno, aquí realmente creo que por acá puedo escribir. Entonces borremos esto. Y creo que con este puedo. No. Este sería el nodo AV. Tenemos luego el nodo OISER. Tenemos el nodo PICOI. Tenemos por acá el nodo HWQLO. Y hace falta el nodo
DOI. Entonces, listo. La idea, si planteamos esto como un grafo, entonces, la idea entonces sería ignorar las palabras cuando están, o sea, dejar una sola conexión. Vamos a conectar las palabras con las palabras sobre las cuales se definen. Entonces, por ejemplo, la palabra AV va a estar conectada con Oyster y con Picoy. Entonces tendríamos AV conectada con Oyster y con Picoy. Tendríamos la palabra DOI conectada con Oyster y con HWQLO. Entonces, DOI. DOI que está conectada con Oyster. Y con HWQLO. Tenemos entonces la palabra HWQLO que está conectada con Picoy y con AWE. Entonces, HWLO está conectada con Picoy y está conectada con AWE. Tenemos la palabra Oyster que está conectada con Picoy. Entonces, tenemos Oyster con Picoy. Y tenemos la palabra Picoy que está conectada 2 veces con AWE. Entonces, sería simplemente Picoy conectada con AWE. ¿Sí? Entonces, aquí tenemos de una manera un poco muy poco prolija, tenemos una representación del diccionario que nos dieron con grafos. Entonces, si tratáramos de hallar sobre este grafo los componentes fuertemente conexos, nos daríamos cuenta que las palabras AV, Oyster y Picoy conforman un componentemente fuerte conexo, porque observemos que de AV se puede ir a Oyster, de Oyster se puede ir a Picoy, de Picoy se puede ir a AV, o sea, entre ellos tres se puede ir desde cualquiera de ellos a otro de ellos, ¿sí? Sin embargo, HWQLO no hacen parte de ese componentemente fuerte conexo, ni DOI tampoco hacen parte de ese componente fuertemente conexo. Entonces, básicamente, lo que define, lo que se define como un subdiccionario en la descripción del problema es poder tomar un subconjunto de palabras de tal manera que yo pueda luego agregarle palabras a ese subdiccionario y lo que obtenga siga siendo un diccionario. Entonces, observemos lo siguiente. Pensemos que, por ejemplo, yo tomara, aquí simplemente lo hacemos primero desde un punto de vista como de tantear, luego les explico bien el razonamiento, pero pensemos que ese subdiccionario tuviera las palabras AV, Oyster y Picoy. Entonces, en ese caso, ignoraríamos las aristas que tienen que ver con HW, QLO y la palabra y la arista DOI. Observemos que en este caso en particular no hay ninguna conexión entre, o sea, no hay ni la palabra AV, ni la palabra OICE, ni la palabra Picoy se definen en términos de HWQLO, ni en la palabra DOI. Entonces, ¿qué significa eso? Que nosotros podríamos aislarlas y luego, entonces, si yo le agregara palabras, que todas esas palabras se definen en términos de ellas tres, entonces podríamos ir extendiendo. Entonces, observemos que sí, para añadir la palabra HWQE, no podemos añadir directamente la palabra DOI, porque la palabra DOI se define en términos de Oyster, que ya está en el subdiccionario, y la palabra DOI también se define en términos de HWQLO, que no está en el subdiccionario. Entonces, si añadimos primero la palabra HWQLO, la podemos añadir sobre el subdiccionario que tiene AV, Oyster y Picoy. Entonces, en ese caso, porque HWQLO, digamos que está definida en términos de AV y de Picoy. Entonces, ahí tendríamos un diccionario un poco más grande. Sobre ese diccionario un poco más grande podríamos agregar otras palabras. Entonces, en ese caso, podemos agregar la palabra DOI, porque ya las palabras a las cuales se define DOI ya están en el diccionario, que son las palabras Oyster y la palabra HWQLO. Ahí tenemos algo que ya es un diccionario, pero podríamos agregar más cosas. Entonces, uno podría pensar, bueno,
un primer pensamiento sería, listo, esto se resuelve únicamente calculando los componentes fuertemente conexos. Pero ¿qué pasa si hay más de un componente fuertemente conexo? ¿Qué pasaría si por acá hubiese otras dos palabras? ¿Sí? No importa su contenido. Y que, por ejemplo, ellas estarán definidas entre sí, que la primera estará definida en términos de la segunda y la segunda en términos de la primera. ¿Sí? Entonces, si calculáramos, si el grafo no tuviera 5 palabras, sino que tuviera las 2 palabras adicionales, tendríamos un grafo con 7 palabras y entonces a calcular los componentes fuertemente conexos tendríamos un primer grupo que tendría AV, OI, SERIPICOI, un segundo grupo que tendría únicamente la palabra DOI, un tercer grupo que tendría la palabra HWQELO y un cuarto grupo que tendría las dos palabras hipotéticas que coloqué por aquí al lado derecho del dibujo. Entonces, ¿qué pasaría allí? O sea, ¿qué hago con esos componentes? O sea, ya me permite resolver el problema. Uno podría decir, bueno, en este caso funcionaría tomar el componente fuertemente conexo con más elementos. Pero si tomamos únicamente, en ese hipotético diccionario que tiene 7 palabras, si tomamos únicamente como referencia, como subdiccionario, el componente que tiene AUE, OI, SERIPICOI, observe que eso no nos permitiría generar nunca el diccionario que tiene las 7 palabras, porque las dos palabras que tenemos aquí hipotéticas al lado derecho del dibujo no están definidas en términos de ninguna de esas tres. Cuando añadimos la cuarta palabra hoy, cuando añadimos la quinta palabra HWQLO, tampoco vamos a poder agregar las dos palabras que están al lado derecho, las dos palabras hipotéticas, porque están definidas, porque su definición no está dentro de las 5 palabras que ya tenemos en el diccionario. Entonces, hay que pensarse un poco mejor, digamos, de qué manera utilizar los componentes fuertemente conexos, ¿sí? Entonces, por ahora, borremos un momento estas palabras hipotéticas que tenemos por acá. Entonces, digamos que no las tenemos. Pensemos ahora en que modificamos ligeramente este grafo. Pensemos que tenemos una sexta palabra que sale de Oyster. Entonces, esa sexta palabra la colocamos por acá. Digamos que es la palabra M. ¿Sí? Entonces, si el diccionario original tuviera estas 6 palabras, ¿qué pasaría? Si ejecutamos el algoritmo de Cosaraju sobre este grafo, nos daría 4 componentes fuertemente conexos. El que tiene AV, OI, SERIPICOI, otro componente que tiene únicamente DOI, otro componente que tiene únicamente AHW, QLO y un cuarto componente que tiene únicamente la M. Entonces, ¿qué pasa? Básicamente, una vez más, si pensamos únicamente en términos del componente fuertemente conexo y ya, entonces allí como que no nos permite resolver el problema, porque básicamente el subdiccionario más pequeño que se puede conformar con estas palabras debería tener AV, OI, SERPICOI y la M. ¿Por qué? Porque, bueno, la M tendría que estar definida, digamos que la M estuviera definida en términos, qué sé yo, de, digamos que acá estuviera otra palabra, que estuviera la palabra, qué sé yo, J, ¿sí? Bueno, en fin, el caso es que si existe esta conexión de AV, OI, SERIPICOI hacia M, entonces M tiene que estar en el subdiccionario porque la definición M no está definida en términos de OI, SER, AV y PICOI, está definida en términos de J. Entonces, lo que espero que este ejemplo permita darse cuenta es que, básicamente, si de un componente fuertemente conexo se desprende una arista adicional que conecta ese componente fuerte conexo con un nodo que no está en el componente fuerte, en el componente fuertemente conexo, en este caso M, entonces básicamente eso representa una palabra que tiene que estar en ese subdiccionario más pequeño. Entonces la idea es la siguiente. ¿Qué pasa si calculamos sobre el grafo original todos los componentes fuertemente conexos? Y luego vamos a recorrer, pensemos lo primero en algo. ¿Qué quiere decir las palabras, los componentes fuertemente conexos que se conforman de una sola palabra? ¿Qué querrá decir eso? ¿Sí?
Los componentes fuertemente conexos que se conforman de una sola palabra son palabras que no están, que no hacen parte de la definición de ninguna otra palabra. Observemos, por ejemplo, la palabra doy. El componente fuertemente conexo que contiene la palabra doy es un componente que tiene únicamente doy. ¿Y qué quiere decir eso? Que doy no se utiliza en la definición de de ninguna otra palabra. O sea, no tiene, observen que no tiene ninguna arista incidente en él. ¿Qué pasa con HWQL? Observen que HWQL sí es utilizada en la definición de doy, tiene una arista incidente. Entonces, ¿qué pasa? Las HWQLO hace parte de otro componente, también de tamaño 1, pero entonces que depende únicamente de otro componente de tamaño 1, ¿sí? Entonces no está conectado con ningún nodo de ese otro componente. Entonces pensemos en lo siguiente, pensemos en la siguiente idea. Vamos a calcular los componentes fuertemente conexos del grafo que representa el diccionario y vamos a tomar como referencia únicamente los grafos, los componentes que tienen más de un elemento. Y luego lo que vamos a tratar de hacer es ver, o sea, todos los nodos que hacen parte de los componentes que tienen más de un elemento son alcanzables dentro del componente. Pero vamos a tratar de ver cuáles nodos son alcanzables desde cualquier nodo que haga parte del componente fuertemente conexo. Entonces, básicamente, en este grafo que tiene la extensión con M y con J, desde el componente que tiene AV, OISER y PICOI, podemos alcanzar el nodo M. Entonces, lo que vamos a tratar de hacer es, desde cada componente fuertemente conexo, vamos a ver qué aristas qué nodos alcanzamos desde allí que no hagan parte del componente y lo vamos también a almacenar. Y entonces vamos a tratar de vamos a tomar las palabras que hacen parte de todos los componentes fuertemente conexos que tienen más de un elemento, vamos a agregarlas al subdiccionario que va a ser la respuesta, pero vamos a agregar también a ese subdiccionario todas las palabras que son alcanzables desde alguno de esos componentes fuertemente conexos que tienen más de un nodo, ¿sí? Entonces, si volviéramos al grafo original, que voy a borrar entonces esta arista que está por acá. Entonces, si borráramos esto y dejáramos únicamente el ejemplo que estaba originalmente en el enunciado del problema, entonces tendríamos esto. Entonces, en este caso, uno puede observar que cuando calcula los componentes fuertemente conexos, entonces se encuentra el componente donde está AV, OISER y PICOI, que es el único componente que tiene más de un elemento. Y es fácil también observar que ese componente no se desprende ninguna arista. Entonces, básicamente, ¿qué va a pasar? Que como no se desprende ninguna arista, en el subdiccionario van a estar todas las palabras que están en ese componente, que es AV, OISER y PICOI, que son esas tres palabras, y tendríamos que agregar todas las palabras que se desprenden de ese componente, o sea, que son adyacentes a ese componente. Pero como no hay ninguna palabra adyacente a ese componente, entonces, digamos, el subdiccionario más pequeño que se puede generar tiene que contener AV, OISER y PICOI, que digamos que es fácil darse cuenta aquí que es así, ¿sí? Entonces, esa digamos que es la idea general de la solución a este problema. Entonces, miremos la implementación. Entonces, la implementación la tenemos por acá. Entonces, observen que aquí hay que representar representar el grafo de una manera un poquito diferente. Observen que los nodos de grafo van a ser identificados por palabras. Entonces, si uno quisiera trabajar con una representación como la que teníamos cuando les hice la presentación del algoritmo de Kozarazu, en ese archivo los nodos se identifican a través de números. Pero en este problema la información que tenemos se identifica a partir de cadenas. Hay varios enfoques aquí. Un enfoque podría ser tener un mapa que para cada palabra en el diccionario me diga cuál es el índice del nodo que voy a asociar en el grafo a esta palabra. O otra posibilidad sería, en lugar de trabajar sobre un vector de enteros para representar la lista de adyacencia del grafo que voy a representar,
mejor utilizar un mapa de strings a vectores de enteros que va a permitir representar la lista de adyacencia. Entonces, ese es el enfoque que sigo en esta solución. Cada uno de los dos enfoques tiene sus implicaciones, ya es una cuestión de preferencias. El grafo traspuesto que hay que calcular o que hay que determinar, pues también va a ser un mapa que va de string a vectores de enteros. El arreglo de visitados, antes teníamos que, o sea, como cada nodo se identificaba a partir de su índice, podíamos trabajar con arreglos. Aquí para representar los visitados tenemos que trabajar ahora con un mapa que va de string a booleano. O sea, para cada cadena del diccionario va a tener un booleano true o false que va a determinar si el nodo ya fue visitado o no. Algo similar vamos a tener para los índices del componente asociado a cada elemento del grafo. El ordenamiento topológico lo vamos a representar ahora como un vector de strings. Y tenemos por acá un vector adicional que vamos a utilizar que nos va a permitir almacenar los elementos que hacen parte del subdiccionario, que aquí lo llamé grupo. Entonces tenemos un esquema de funciones muy parecido al que tenemos en el archivo que les mostré hace un momento. Pero entonces en este caso, pues tenemos que leer de acuerdo como dice el enunciado del problema. Entonces tenemos una serie de variables auxiliares. Por cuestión de gustos, por lo general me gusta la mayoría de variables, en la medida de lo posible, inicializar todas las variables al iniciar cada función. En este caso, pues hice eso, salvo una variable que tengo por acá, un par de variables que tengo por acá en este ciclo que ya se explico. Entonces, lo primero que se debe hacer, recordemos el enunciado del problema, es que se debe leer la cantidad de palabras y luego van a haber tantas líneas como palabras. Entonces, leemos el n. Aquí utilizamos la función sim_ignore, que básicamente hay que utilizarla generalmente cuando se va a combinar sin con alguna forma de lectura diferente a sin. Entonces, en este caso vamos a utilizar las n palabras, las n líneas que vienen después de donde aparece el número de palabras del diccionario, la vamos a leer con la función getLine. Entonces, para eso colocamos sim_ignore. Básicamente, esa función permite que se ignore las cosas que quedan pendientes en el buffer. Recuerden cuando hacemos sin, entonces él lee algún entero, en este caso el entero n, pero digamos que también lee el enter que uno escribe o el espacio que uno deja para que él saque ese entero del buffer. Entonces ese espacio o ese enter queda en el buffer y la función sim.ignore lo que permite es como decir ignore lo que quedó en el buffer. Entonces después de esto vamos a iterar mientras n sea diferente de 0 porque la entrada del problema dice que digamos que el final de la entrada va a ser cuando la cantidad de palabras sea 0. Entonces iteramos mientras n sea diferente de 0. Después de eso, aquí tenemos una serie de instrucciones que permiten limpiar todas las estructuras que les mencioné hace un momento. Después de esto vamos a leer n, en un ciclo for vamos a leer las n líneas. Lo hacemos con getLine. Y entonces vamos a utilizar un objeto especial llamado talk, que hace parte que es un objeto de la clase string, que básicamente nos permite partir una cadena en tokens. Por defecto, string lo que hace es tokenizar a partir del espacio. Entonces, a partir de este objeto talk, vamos a permitir poder recorrer, o sea, leer cada una de las líneas, leer esta primera línea y tokenizarla, o sea, obtener primero la palabra AV, luego OISE, luego PICOI. Eso lo hacemos entonces con este objeto talk. Entonces este objeto talk pues funciona como si funciona de una manera muy similar a como funciona sync, que básicamente entonces le decimos, mire, del objeto talk lea la primera palabra. Entonces, por ejemplo, en la primera línea leería la palabra AV y luego le decimos que básicamente vamos a empezar a crear el grafo. Entonces, aquí hay que hacer una verificación de si ya hay un vector creado para la palabra que acabamos de leer. Entonces, ¿cómo nos damos cuenta si ya hay un vector creado? Entonces, buscamos en el mapa que representa la lista de adyacencia, buscamos la palabra PAL1 que acabamos de leer. Si no existe, se sabe que no existe si lo que retorna la función find sobre el mapa es igual al iterador al final del mapa.
Si se cumple esto, significa que todavía no se ha creado un vector que represente la lista de adyacencia de esa palabra. Entonces lo que hacemos es, en la posición PAL1, o sea, en la clave PAL1 del mapa que representa la lista de adyacencia, vamos a asociarle un vector que originalmente está vacío. Después de eso, también para inicializar de una vez la información sobre los visitados y el índice de cada uno de los componentes conexos, entonces decimos que visitados para esa palabra que acabamos de leer es falsa, que el componente conexo para esa palabra que acabamos de leer es -1, o sea, no se ha determinado. Luego, vamos a crear aquí, por conveniencia, vamos a crear un conjunto de strings que nos va a permitir determinar si ya, como algunas veces las palabras en su definición utilizan varias veces otras palabras, entonces este conjunto lo vamos a utilizar para almacenar una sola vez todas las palabras que están en la definición, o sea, sin repeticiones. Entonces aquí en este ciclo, este objeto string funciona parecido al string. Entonces, si decimos que mientras stock pueda leer allí un string que va a estar almacenado en la palabra PAL2, entonces mientras haya una palabra pendiente de leer, un token pendiente de extraer, va a ejecutar lo que tiene el while. Entonces lo que va a hacer con esa palabra que acaba de leer, por ejemplo, cuando lee la palabra oyster, entonces él dice, va a ver si esa palabra ya está en este conjunto de significados que ya teníamos. O sea, si la palabra ya la leímos entre las palabras que tienen su significado, entonces, si ya está, esta condición se va a hacer falsa. Si no está, esa condición va a ser verdadera. Entonces, si no está, lo que va a hacer es insertar la palabra PAL2 en este conjunto de significados de la palabra actual. Va a crear la conexión en la lista de adyacencia entre PAL1 y PAL2 y también se va a asegurar de crear la arista traspuesta en el grafo traspuesto. Entonces, hace una verificación de que para la palabra PAL2 ya haya un vector asociado. Si no hay un vector asociado, lo crea y agrega entonces la conexión entre PAL2 y PAL1 en el grafo traspuesto. También inicializa la información de PAL2 como que no ha sido visitado y que no tiene un componente todavía determinado. Y después de este ciclo while, de este ciclo for, digamos que se ha leído toda la información referente a un caso. Con esa información ya podemos invocar al algoritmo de Kozarahu. Entonces, el algoritmo de Kozarahu es tal cual el algoritmo que vimos hace un momento. Entonces, tiene con unas adecuaciones para que en lugar de trabajar sobre un vector de vectores de enteros, ahora trabaja sobre un mapa de strings a booleanos, un mapa de strings a vectores de strings. Entonces tiene algunas modificaciones muy sencillas para trabajar sobre esas estructuras, pero la lógica del algoritmo es la misma que les expliqué hace un rato. Entonces tiene la función principal, donde hace el primer DFS, que se hace aquí, y luego la determinación de los diferentes componentes a través de la función asignar. La tenemos por acá. Este archivo va a estar disponible en el material del curso para que ustedes posteriormente lo revisen. Entonces, después de que hace Kozarahu, entonces, ¿qué pasa? Ya vamos a tener entonces la información sobre los diferentes componentes. Entonces, lo que nos interesa es poder saber cuáles son los componentes cuyo tamaño es mayor que 1. Para ello vamos a utilizar un vector por acá auxiliar, que va a ser un vector de tamaños que va a tener tantas posiciones como componentes conexos haya, más 1, porque vamos a considerar por así decirlo, los componentes de tamaño 0. ¿Sí? Digamos que eso no tiene como tal sentido, o sea, pero entonces este vector TANS básicamente nos va a decir, en la posición 0 va a tener cuántos componentes de tamaño 0 hay. En la posición, perdón, nos va a decir cuántos componentes de tamaño 0 hay, cuántos componentes de tamaño 1 hay, y así. Entonces, después de esto vamos a llenar ese vector, recorriendo cada uno de el vector scint,
básicamente vamos a ver cómo básicamente lo que vamos a ver es cuál es el tamaño de cada uno de los componentes. Entonces, en la posición cero en la posición cero del vector TANS, vamos a tener el tamaño del primer componente. En la posición 1 vamos a tener el tamaño del segundo componente. En la posición 2 el tamaño del tercer componente. En la posición 3 y así. Entonces, en este primer ciclo vamos a determinar cuántos elementos tiene cada componente. Recuerden que el vector SCIN lo que nos dice es para cada nodo a qué componente pertenece. Entonces, lo que vamos a hacer es recorrer ese vector contando cuántas veces ocurre cada uno de los identificadores de componentes. Entonces, después de este primer ciclo, después de ese ciclo, el vector TANS va a contener el tamaño de cada uno de los componentes. Después de eso, el vector de visitados que utilizábamos para la determinación de los componentes, lo vamos a reutilizar. Entonces vamos a inicializar todas sus posiciones en falso y luego vamos a hacer un DFS, pero a partir de los componentes que determinamos en el Cosarajo. Entonces eso lo hacemos en este for que está aquí y entonces vamos a recorrer todos los nodos que hagan parte de algún componente que tenga tamaño mayor a 1. Eso es lo que verificamos aquí y también verificamos que ese nodo no haya sido visitado. Entonces si el nodo hace parte de un componente cuyo tamaño es mayor que 1 y el nodo no está visitado, iniciamos un DFS sobre ese nodo. Entonces, en el DFS, lo usual, empezamos a marcar los nodos que se alcanzan y entonces, después de ejecutar este ciclo, vamos a tener marcados todos los nodos que son alcanzables desde algún componente fuertemente conexo cuyo tamaño es mayor que 1. Lo último que vamos a hacer después de esto es básicamente verificar cuáles son los elementos que quedaron visitados y los vamos a agregar en el vector grupo que teníamos anterior que les hablé hace un rato. Entonces, eso es lo que hacemos en este ciclo. Básicamente, determinar cuáles nodos fueron visitados, cuáles nodos fueron alcanzados desde los nodos que hacen parte de los componentes fuertemente conexos con tamaño mayor a 1. Y posteriormente vamos a imprimir el tamaño del grupo y cada uno de los elementos del grupo de acuerdo a cómo lo exige el planteamiento del problema. En ese punto, digamos que estaremos solucionando el problema y entonces sería, digamos, una aplicación, digamos, razonablemente sencilla del algoritmo de Kosaroff. Entonces, pues espero, digamos, que lo explicado en esta charla sea claro para todos. En todo caso, digamos, pueden sentirse en la libertad de escribirme a mi correo cualquier duda que tengan, cualquier inquietud, ya sea sobre el algoritmo de Kosaroff, ya sea sobre los conceptos de componentes fuertemente conexos, también sobre este problema en particular. Algunas cosas las expliqué muy por encima, entonces si alguno de ustedes necesita una explicación más detallada de lo que hicimos aquí, con mucho gusto me puede contactar y con gusto le va a tratar de ayudar en lo que requiera. Entonces con esto culminamos esta charla. Muchas gracias y ya nos veremos prontamente.